¿Es válido lo que hizo el día de ayer el presidente Martín Vizcarra? Y vino con su Constitución Política del Perú el exministro de Estado, exministro de Justicia, Aurelio Pastor, que se encuentra con nosotros. Y le quiero preguntar directamente, fuera de partidarismos, fuera de tirrias políticas que puedan existir, fuera de filiaciones partidarias, apegados a la Constitución, existe, y eso creo es el punto central del debate, existe la denegación fáctica, utilizado como término acuñado por el presidente Vizcarra mientras disolvía el Congreso, la denegación fáctica del voto de confianza. ¿Existe esa figura? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, no existe. Desde mi punto de vista, ni los hechos ocurridos, ni la línea de tiempo favorece la decisión del presidente Vizcarra. Ninguna de las dos. Más bien ambas niegan la validez de lo que él ha realizado. Y explico por qué. El día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros se acercó al Parlamento e hizo cuestión de confianza de una modificación de un procedimiento de elección. Correcto, hasta ahí está bien. El Congreso debe responder a ese pedido del Ejecutivo con una votación. La Constitución no dice en ninguna parte que tiene que ser de inmediato. La Constitución señala que tiene que haber una respuesta, pero esa respuesta obviamente necesita un tiempo. Si están planteando una modificación a una forma de elección que tiene que ver además con temas constitucionales, tiene que seguir un procedimiento hacia la Comisión de Constitución y regresar al Pleno para una votación. Si la votación no le da la razón o no satisface el pedido de confianza del gobierno, la rechaza, se puede entender que el pedido de confianza ha sido denegado. Recién en ese momento se configura lo que señala la Constitución en el artículo 132, es decir, la posibilidad de que el presidente pueda, no deba, no es su obligación, es una facultad, pueda disolver el Congreso. Pero para eso tienen que haber ocurrido algunos pasos que no se han dado. Por ejemplo, si el presidente considera que no se le ha otorgado la confianza, eso significa que su gabinete ya se cayó, correcto, y que tiene que ser reemplazado por otro gabinete, no por otro primer ministro, por otro gabinete. Que lo que ayer se vio básicamente solo es el reemplazo del primer ministro. Así es, pero además de eso, el decreto de disolución del Congreso, que el presidente puede utilizar, porque lo que señala la Constitución, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Es decir, se necesita que el Consejo de Ministros apruebe la disolución del Parlamento y que producto de esa aprobación salga recién el decreto de disolución con la firma del presidente y del primer ministro, pero con un acta de aprobación. Por eso yo repito que los hechos demuestran que el presidente se ha equivocado o se ha apresurado. Por tomar una decisión rápida, ha roto la Constitución, ha infringido la Constitución. Ha pateado el tablero, es verdad, de manera lo ha hecho, atroz. Lo ha hecho porque ha seguido, o mejor dicho, no ha respetado los procedimientos. ¿Ha caído en el populismo facilista el presidente Vizcarra? Yo creo que sí. Yo creo que ha perdido el control, se ha dejado convencer por personas de su entorno que seguramente le han dicho que está bien esto, pero además le han hecho pisar el palito de romper la Constitución y hoy está en un callejón sin salida. Le ha dado, sí, la posibilidad al Congreso de inmediatamente iniciar un procedimiento de vacancia, que no ha concluido. No ha concluido porque simplemente no tenían los votos suficientes. Aún no sé si tendrán o no los votos. Al momento, te voy a decir por qué, permíteme antes de que... te voy a decir por qué. Porque ayer el Congreso ya aprobó la suspensión con 86 votos. Y para vacarlo se necesitan 87. Uno más. Por eso yo no sé si lo tienen o no lo tienen. Estando tan en el borde, podrían tenerlo y estar en manos de alguien que en ese momento estaba ausente o de alguien que en algún momento está con una licencia o fuera. Podrían tener los 87 votos, porque llegó al 86. Si hubieran llegado al 70, 75, bueno, uno duda. Pero al 86 demuestra que están ya en la puerta. Están al límite. Lo que en su momento también pudo haber vacado a Pedro Pablo Kuczynski, que también llegaron al límite, mas no terminaron alcanzando el voto suficiente. Pero por otra parte, ese es el clima en materia legal. Sí, en materia constitucional. Porque lo primero que hay que hacer es un análisis de tipo constitucional, porque las marchas de la calle no reemplazan
lo establecido en la Constitución y en las leyes. Yo discrepo mucho lo que ha dicho este constitucionalista, que se me va el nombre porque creo que porque es malo, cuando dijo que al pueblo no se le hace caso, sino se le gobierna. Discrepo mucho la connotación y la forma como se lo dice, porque si el pueblo termina levantando la voz de protesta mínimamente, si es el soberano consagrado por la Constitución, algo de caso hay que hacerlo. Pero si también pateamos la Constitución, no estamos haciendo correctamente las cosas. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Sí, en eso coincido, doctor Pastor, pero a lo que quiero llegar es, si el Congreso de la República el día de ayer ha sido disuelto de manera irregular, como varios sostienen, en el caso suyo también, y por otra parte, el Congreso dice, entonces nosotros suspendemos al presidente, no lo vacamos, lo suspendemos mientras se empieza el proceso de vacancia, pero ya básicamente no gozan del resguardo policial. Lo acaba de decir la congresista Marilena Foronda. Al personal de seguridad del Estado que tenían asignado para ellos, les han dicho que se replieguen en el Congreso y ya están sin protección. Al congresista o excongresista Roberto Vieira, él quiso hacer uso de su pasaporte diplomático para que se desplace a Estados Unidos a Miami y en puerta del aeropuerto le dijeron a Migraciones, oiga, usted ya no es congresista, no puede viajar con pasaporte diplomático. Entonces los parlamentarios ya perdieron oficialmente esa prerrogativa de la protección y todos los beneficios parlamentarios. Eso te demuestra que por más ilegal o inconstitucional de la disolución, hay ciertos actos que le está dando legitimidad a esta figura planteada el día de ayer y dispuesta por el presidente de la República. No. El hecho de que los parlamentarios no tengan resguardo policial o no puedan hacer uso de su pasaporte diplomático no les quita la condición de parlamentarios. No es. Pero son prerrogativas de quien solamente es congresista. De alguien, claro, de un congresista, y quien está limitando esas prerrogativas está contraviniendo la ley. Pero eso no le quita la condición de congresista con todas las prerrogativas que la Constitución señala y que deben cumplirse. Ahora, más adelante, cuando estas cosas se analicen con mayor calma, se encontrarán seguramente responsabilidades. Pero al margen de eso, quiero decirte una cosa. Estamos en una situación de facto, estamos en un momento de hecho. O sea, no se ha respetado la Constitución, no se ha respetado el reglamento ni las leyes. Ahora, eso no significa que el presidente de la República no pueda tener la fuerza para seguir gobernando. La puede tener, pero la tiene al margen de la Constitución y de la ley. Eso no significa que el presidente no pueda tener respaldo. Lo puede tener. A lo largo de la historia del Perú, muchos han tenido respaldo popular estando al margen de la ley. El último fue Fujimori. El año 92, Fujimori cerró el Congreso de manera irregular, anticonstitucional, y tuvo mayoría de la población. O aquellos que llegaron al mando del país mediante golpe de Estado. Claro, y llegaron porque tienen el apoyo de un sector importante de la población. O sea, eso no quita. Pero nosotros vivimos en un Estado de Derecho y las reglas tienen que respetarse. Y hay instituciones que van a tener que hacer respetar las reglas. Eso justamente le quiero preguntar. La famosa intervención del Tribunal Constitucional que ameritó finalmente esa cuestión de confianza y que bien pudo evitarse el día de ayer todo ese clima político, pero faltó el compromiso político del Congreso con el país. No con Vizcarra, sino con el país. Pero Vizcarra llegó tarde también, no, porque si él hubiese querido parar esto, pudo no haber esperado al último día. Pero el Congreso también bien pudo haber detenido la votación al conocer que la comisión el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima había admitido a trámite esta acción interpuesta por IDL para que se suspenda. Bien pudieron haber dicho, esperemos que se pronuncien para ver si... Pero es un gesto político, no solamente se trata de legalidad, también de legitimidad. Bien pudieron haberse detenido y evitar todo este conflicto si tan solo hubieran pensado un poco en el país, pero es llorar sobre leche derramada. Pero a lo que le quiero preguntar al doctor Pastor, demanda competencial, ¿cómo podría desarrollarse este proceso mediante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través de una comisión permanente, que al parecer es lo que va a comenzar a funcionar? Al parecer es lo que comenzará a funcionar a partir de la fecha. A ver, el Tribunal Constitucional tiene prerrogativas para resolver este conflicto. ¿Qué cosa va a tener que analizar el Tribunal Constitucional? Los hechos, la línea del tiempo y los documentos que hay. ¿Qué cosa hay? Por ejemplo, existe en este momento formalmente un pedido de confianza del gabinete a las 9:30, 10 o 10:30 de la mañana, no recuerdo. Uno, primer hecho formal, correcto. Ahí tendrá que analizar el Tribunal Constitucional si es posible o no, si es constitucional o no, que el Consejo de Ministros haya planteado una cuestión de confianza sobre una modificación de una ley
para elegir al Tribunal Constitucional. Primer punto. Segundo, tendrá que analizar la aprobación de esa cuestión de confianza, que terminó antes del mensaje del presidente de disolver. Sí. Tercero, tendrá que revisar el Tribunal Constitucional si la disolución hecha del presidente es conforme o no. Es decir, si se han cumplido los presupuestos establecidos en la Constitución para que el presidente pueda tener la posibilidad de disolver el Congreso. ¿El TC podría determinar si es válida esa denegación fáctica? Por supuesto que lo va a analizar, y lo va a analizar no solamente a la luz de nuestra Constitución, lo va a tener que analizar a la luz de las constituciones y de la doctrina y de la jurisprudencia el derecho comparado internacional, no solamente acá. Hoy día, las sentencias que emiten instituciones como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de la República no quedan en el ámbito local. Esto se publica, se analizan a nivel internacional. Y entonces va a ser muy importante que el Tribunal Constitucional haga una resolución pulcra, porque va a ser inmediatamente analizada por los otros tribunales constitucionales del mundo y se van a emitir opiniones sobre esa sentencia. Entonces, estando nuestro Tribunal Constitucional conformado por juristas, ningún jurista va a querer que se considere que su sentencia es un mamarracho en un análisis internacional, ninguno. Tercer punto, van a tener que analizar un punto adicional, van a tener que analizar si el decreto publicado ayer en el Diario Oficial del Peruano, disolviendo el Congreso, ha seguido lo que señala la Constitución y la ley. Es decir, si ha sido o no aprobado por un Consejo de Ministros y si producto de esa aprobación ha sido publicado. ¿Qué más va a tener que hacer el Tribunal Constitucional? Va a tener que analizar si la suspensión aprobada por el Congreso es conforme. Es decir, si han habido o no causales para una suspensión y si la suspensión se ha debatido correctamente y ha alcanzado los votos necesarios. ¿Qué más va a tener que decidir, que analizar? Va a tener que analizar una resolución del Congreso que ha sido aprobada anoche o en la madrugada, declarando que la disolución del Congreso es ilegal y por lo tanto no tiene ninguna validez. Todos esos son elementos que el Tribunal Constitucional va a tener que analizar y lo va a tener que analizar en medio de un clima de enorme expectativa internacional, porque ya estamos en medio del tema internacional, de la preocupación por lo menos regional de todos los países de América. Lo va a tener que analizar en medio de visitas de la OEA, en medio de visitas de instituciones internacionales y de opiniones. Lo que debe llamar la atención, y también lo va a tener que sopesar no solamente el Tribunal Constitucional, sino además las instituciones internacionales, son posiciones oficiales, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que considera que es verdad que puede haber habido una suerte de falta de comunicación, pero que la decisión del presidente de la República se aleja de la Constitución. El defensor del pueblo reconoce que esto no ha seguido los cánones establecidos en la Constitución y la ley. Es decir, y se trata de instituciones importantes como la Defensoría del Pueblo. Entonces, todos estos elementos van a tener que ser considerados en el fallo que finalmente emite el Tribunal Constitucional y que va a tener un acompañamiento político de todos los países de la región que van a empezar a pronunciarse en las próximas horas. Te habrás dado cuenta, salvo que haya ocurrido en la madrugada algo que yo no sepa, que ningún presidente había salido, por lo menos hasta la noche, a respaldar lo que había ocurrido en el Perú, porque todos están sorprendidos con lo que ha ocurrido. Bueno, yo recibí una llamada de Ecuador en horas de la mañana antes de empezar el programa y todos también querían saber quién es el presidente en el Perú, cómo amanecieron en Perú, porque hay esa incertidumbre de tener dos presidentes y si antes queríamos evitar llegar al nivel de confrontación política, no social, política de Venezuela, de tener dos presidentes, hoy estamos en la misma condición. Una presidenta encargada en el Congreso y otro que tiene respaldo de las Fuerzas Armadas. Y estamos en un clima de comparación política en el tema de Venezuela. Pero quiero un poco ampliar la entrevista respecto al tema del Tribunal Constitucional, porque hay mucho que debatir sobre el mismo y la competencia que tendría ese Tribunal Constitucional para determinar. Doctor Aurelio Pastor, dentro de todo esto, estoy revisando justamente una vez más el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y algo bastante enfático, entre varios puntos, hace un recuento y sobre todo el clima crispado que se vivió en el país, pero en el punto 3 dice algo bastante interesante respecto al tema de la confianza. Que a su turno el presidente de la República, ante la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional,
tomó la decisión de disolver el Congreso de la República sobre la base de interpretar que se ha denegado en los hechos la cuestión de confianza solicitada respecto de su proyecto de ley presentado. Dice punto seguido, en opinión de la Defensoría del Pueblo, dicha interpretación se aleja de la Constitución. Bastante contundente. Efectivamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional es el llamado, mediante una demanda competencial, a fallar, determinar si es legal, si es constitucional o no. Pero este Tribunal Constitucional tendría que hacerlo porque tenemos una magistrada, Marianela Ledesma, que denuncia haber recibido presiones políticas para fallar a favor de Keiko Fujimori. Tenemos un presidente del TC que en los últimos días venía emitiendo opiniones políticas que en cierto modo lo ha puesto en el ojo de la tormenta a un organismo que tendría que ser inocuo de toda crítica. Y estamos ahora supeditados a un Tribunal Constitucional que ya pasó su plazo, venció su plazo, que no puede ser recompuesto y que está en el ojo de la tormenta por cuestionamientos políticos. Sí, yo sé y comparto todas esas preocupaciones, pero es un tribunal elegido legítimamente y de acuerdo a la Constitución. Y es el que está vigente. Y es el que está vigente. Y ese es el tribunal el que tiene que resolver. Ahora, debería sí, desde mi punto de vista, incorporarse al miembro del Tribunal Constitucional que ha sido elegido ayer. Correcto, pero sí es ese. ¿Quién lo juzgará? Lo juzgará la crítica internacional, lo juzgarán sus pares de otros países cuando analicen la decisión que ellos han tomado, porque no se trata solamente de hacer cualquier cosa y salir disparado. Esto va a permanecer durante muchos años como parte del análisis académico, estudiantil, y entonces ahí la historia terminará juzgando a los miembros del Tribunal Constitucional. Porque fíjate, para que el Tribunal Constitucional le dé la razón al presidente Vizcarra, tendría que determinar que existe una negación de confianza fáctica o presunta. Que sí existe la figura. Que sí existe la figura. Como más o menos como la interpretación auténtica de los 90. Eso rompería todo el esquema al respecto en el constitucionalismo internacional. O sea, rompería todo. Yo no creo que el Tribunal Constitucional, por más sesgo que tengan, se van a poner en esa posición. La cuestión de confianza se debate o se determina mediante votos. Así es. Ese es el voto de confianza. Así es. Y además hay un tiempo. O sea, el presidente no puede decir, mi primer ministro ha ido al Congreso hace 1h30 y como en 1h30 no han aprobado la cuestión de confianza, entonces no me la han dado, me la han rechazado. Oiga, se está dando trámite. Es más, el Congreso hasta se apresuró en aprobarle la confianza. Se apresuró. Porque realmente el Congreso lo que ha debido hacer es agarrar, pasárselo a la Comisión de Constitución, analizar y luego tomar una respuesta. Tampoco se trata de que los congresistas en su escaño revisan el documento que ha dejado el presidente y entonces ya, vamos al voto. No es así. ¿No es cierto? ¿Era necesaria la revisión urgente? Claro que sí. Ameritaba que se pueda ver de manera inmediata el tema del Tribunal Constitucional planteado por el tema del Tribunal Constitucional, por supuesto que sí. Pero lamentablemente no ha seguido un debido proceso dentro del mismo Parlamento o desde el mismo Ejecutivo, porque se planteó una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que ni siquiera estaba en materia de debate y que ni siquiera había entrado. Estamos en la comunicación. Claro, lo que pasa es que no es el despacho, no es la seguridad, no es el pasaporte diplomático lo que hace al parlamentario. Lo hace la elección del voto popular durante el plazo señalado en la Constitución, plazo que puede ser cortado si es que se cumplen los requisitos o los presupuestos señalados en la misma Constitución. Entonces, él es un parlamentario, lo es, más aún cuando el Congreso ya aprobó anoche la resolución, la tengo por acá, que declara ilegal la disolución del Congreso. Entonces, sigue siendo parlamentario, no hay duda. Pero mientras que no exista una posición del Tribunal Constitucional, sigue vigente finalmente el tema de la disolución. Mientras no exista una resolución del Tribunal Constitucional o una solución política
tutelada seguramente por la OEA y por algunos organismos internacionales. Mientras no exista, vamos a seguir en entrampamiento de que unos reconocerán a un presidente y otros reconocerán a una presidenta. ¿Qué tendría que hacer Mercedes Arauz en este caso? Martín Vizcarra tiene la posición bastante clara de que tiene respaldo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo reconoce como el jefe supremo, tiene el respaldo popular o la muchedumbre, como algunos la califican. No toda. Pero, claro, no todo, no digo que todo, pero hay un importante número de peruanos que lo respaldan. Sí. ¿Qué tendría Pero yo creo que por lo menos uno de cada 3 peruanos no lo respalda. ¿Usted cree? Yo sí creo. ¿Cree en esa creo aritmética? que en la calle debe estar 2/3, 1/3. O sea, Pero, hay una mayoría que respalda a Vizcarra, es innegable. Pero no es que no haya gente que no lo respalde. Pero Lo que pasa es que el día de ayer en el Congreso hemos visto nomás aquellos que pedían que desalojen el Congreso, claro, y no aquellos que lo mantengan abierto. Los otros todavía no han marchado. ¿Y cuándo van a marchar? Yo me imagino que en algún momento, poco a poco, irán saliendo. Se van a ir expresando los colectivos, los partidos políticos. Ayer ya ha habido una reunión, por ejemplo, en el local del APRA, con un importante número de dirigentes del partido que han ratificado su respaldo a la democracia y que seguramente ya empiezan ahora a organizarse para hacer también sus actos de protesta, sus plantones y sus movilizaciones. Ahora, las próximas semanas, no solamente los próximos días, sino las próximas semanas, vamos a tener aquí en el país a un montón de delegaciones internacionales. El primero que debería estar llegando es el secretario general de la OEA, y con él deberían estar llegando representantes de otros países que vienen a ver cómo se soluciona la crisis en el Perú. Y entonces ahí viene la respuesta a la pregunta que me hiciste hace algunos minutos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Mercedes Arauz? Mercedes Arauz se va a convertir a partir de anoche ya es en la representante de todo el sector democrático del Perú. Y es ella con la que van a pedir reunirse las autoridades internacionales que vengan, o los representantes, con ella y con el presidente del Congreso. Aunque no esté ocupando Palacio de Gobierno. Claro, ella es hoy día como lo es Guaidó en Venezuela. O sea, está reconocida, pero además reconocida constitucionalmente. Ella ha asumido el cargo por la votación del Congreso, de un Congreso que esté en ejercicio. Pero de un Congreso ilegítimo ante los ojos del pueblo. Es que el Congreso, no vamos a encontrar qué cosa significa ilegítimo ante los votos del pueblo. Porque si vamos a hablar de congresos legítimos ante los votos del pueblo, no existe en el mundo un Congreso que tenga mayor aceptación que desaprobación. ¿Qué cree usted que este Congreso disuelto, para muchos, porque la verdad ya no sabemos si está disuelto o no, qué cosa cree usted que a este Parlamento le da legitimidad ante la crítica popular? La legitimidad está fundamentalmente en las normas, en la Constitución, que son las que regulan el Estado de Derecho. Ahí está la legitimidad que ellos tienen. La legitimidad no tiene que estar marcado por los actos en la representación popular que encarna el Parlamento. También. Pero una cosa es la legalidad de los votos que pones cada proceso electoral. Claro. Pero otra cosa, la legitimidad, los actos que legitiman tu investidura parlamentaria. Bueno, lo que pasa es que es absolutamente subjetivo si para algunos lo que hace el Congreso está bien y para algunos lo que hace el Congreso está mal. ¿Y lo que ha hecho el Congreso para usted está bien o está mal? ¿Qué cosa? Por ejemplo, en el tema de corrupción, la forma como varios congresistas amparados en el tema de la inmunidad han logrado salirse del proceso y otros han logrado fugarse de la justicia. En el tema de inversión privada, cuando se termina ampliando regímenes económicos a favor de grandes agroexportadoras en desmedro de la clase laboral peruana, con el tema de la promoción agraria, extendiéndolo sin mayor beneficio laboral. En el tema, por ejemplo, caso por caso, ¿no? En el tema tributario, cuando se termina exonerando de impuestos en importantes empresas de aerolíneas internacionales en el país al inicio de ese periodo, en el tema de casinos y tragamonedas tan cuestionado, pero donde incluso quien ha promovido la ley tenía como dentro de su staff de abogados o dentro de sus clientes a casinos y tragamonedas y otras cosas más que le podría mencionar. Acabas de abrir un filón importantísimo. Yo pregunto, ¿tú has visto ayer al gabinete entero yendo a hacer cuestión de Estado, cuestión de confianza por los mecanismos de elección del Tribunal Constitucional? Pero lo que tú acabas de señalar, para el pueblo, es mucho más importante. Y yo pregunto, ¿qué hizo el Ejecutivo frente a las aprobaciones del Congreso? ¿Qué hizo? Porque el presidente tiene la facultad de observar la ley, de no promulgarla, ¿no es cierto? De oponerse el presidente de la República. ¿Lo hicieron?
En algunos Dime, casos sí. El gabinete hizo cuestión de confianza frente a esas leyes abusivas que favorecían a los casinos, a los pesqueros, sabe Dios, y a los grupos empresariales millonarios en desmedro del pueblo, de los trabajadores. Fue el presidente del Consejo de Ministros, se metió a golpes, a empujones al pleno y dijo: señores, hacemos cuestión de Estado porque son temas del pueblo. ¿Lo hicieron? No. Entonces, ¿cuánto de legitimidad ha perdido también el Ejecutivo al no haber defendido al pueblo en estos temas? Doctor Pastor, hagamos a la inversa. Correcto. Las cosas que no hizo el gobierno. Y acá no estamos defendiendo el gobierno por si acaso. No, creo que hay una posición por eso bastante te digo que este es un análisis las cosas que no hizo el gobierno. absolutamente subjetivo. Las cosas que no hizo el gobierno. ¿Cuántas veces se le ha visto un Congreso de la República fiscalizando, censurando ministros? Por ejemplo, el de Ministerio de Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Reconstrucción del Norte, por el tema del niño costero, que hasta el momento hay cientos o miles de familias que viven bajo carpas porque el gobierno no construye, hospitales en mal estado. A la ministra de Salud, ¿han censurado por el tema de la muerte de bebés? No. A la ministra, Yo pregunto una cosa. por ejemplo, a la ministra del Ambiente o al de Energía y Minas, ¿lo han censurado por el tema de contaminación ambiental? Tampoco. Hay tanta deficiencia dentro del cumplimiento de funciones que considero que ambos han perdido legitimidad. Y lo que había planteado el jefe de Estado, Martín Vizcarra, dentro de un análisis periodístico, el jurídico lo deja a usted, dentro de este contexto, correspondía que se pongan de acuerdo para que se vayan todos, porque ni uno ni otro tenía la legitimidad del caso, porque el gobierno del señor Vizcarra no ata ni desata. Y este Congreso de la República estaba en las mismas condiciones, jugando sus propios partidos. Este país no merece esas autoridades. No sé si para usted sí. No. Lo que yo quería comentar es lo siguiente, porque has vuelto a tocar un tema que es absolutamente importante y que tiene que ver con el comportamiento del Congreso. A ver, frente a toda esa gran prensa que critica permanentemente al Congreso, digo yo, ¿qué hubiese pasado si este Congreso, con la mayoría que tiene, hubiese censurado a la ministra de Educación, la ministra de Salud, el ministro de Energía, uno por uno? ¿Qué cosa hubiese dicho? ¿Cuál hubiese sido la reacción del gobierno? No me dejan trabajar, están censurando ministros. El tema de la censura, por ejemplo, el tema de la censura, reconstrucción, incluso habría tenido hasta mayor respaldo popular que lo que pueda gozar Martín Vizcarra. Yo no estoy seguro de eso. Lo que pasa es que los titulares y las portadas que se manejan en los grandes medios hubieran dicho exactamente lo contrario. ¿Cómo es posible que no dejen trabajar al gobierno, que el presidente ponga un ministro y se lo tiren abajo? Yo le digo, doctor Pastor, otra cosa, que sería todo lo contrario. Yo soy periodista y en cierto modo los periodistas tenemos ese olfato para saber la sensación popular, y advertíamos que el hartazgo ciudadano iba a llegar tarde o temprano contra Martín Vizcarra, tanto así que su preferencia, su respaldo ha bajado al 40% en la última encuesta, y esto va a seguir en picada si es que no comienza. Ahora va a subir seguramente con la medida que ha tomado. Sí, pero no le va a durar. Si no cambia su destino de gobierno, no le va a durar. El cierre del Congreso no va a solucionar la crisis que padece el país en el tema social y económico y hasta el tema de salud y educación. Permítame, por favor, rápidamente. Vamos al tema, al plano jurídico. Dentro del tema de la competencia del Tribunal Constitucional, hay un plazo que no va a ser de un mes ni de una semana, que va a tardar en que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar en cuanto se interponga esta demanda competencial. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en el camino... Realmente no hay un plazo, no hay plazo determinado, pero algunos estiman que serían 4 meses. Que dada la coyuntura, deberían apurar el paso. Ernesto Blum en su momento dijo que resolver un tema como la cuestión de confianza, por ejemplo, por tema de adelanto de elecciones, iba a tardar por lo menos 4 meses. Sí, pero en ese momento no se habían dado las circunstancias que vive el país en este momento. Y ahora no si el gobierno estuviese funcionando normalmente, el Parlamento normalmente, y no hubiese un apuro, una premura, sí, pero en este momento estamos todos mirando al tribunal y le decimos, bueno, ¿quién gobierna? ¿Quién manda? ¿A quién le das la razón? ¿Quién maneja los fondos públicos? Porque si lo está manejando el que no corresponde, está cayendo en delitos, en irregularidades. O sea, ¿quién es la autoridad para saber quién no lo es? ¿Quién está usurpando poder? O sea, eso no pueden decir, lo voy a pensar en 4 meses. Pongámoslo que se resuelva en un mes, en el mejor de los casos. Que es demasiado tiempo igual. Ya, pongamos en 2 semanas.
en el mejor de los casos, y si el Tribunal Constitucional determina que este Congreso ha sido mal disuelto, ¿qué tendría que pasar? ¿Que todos reasuman funciones y que Vizcarra vaya suspendido? Inmediatamente Vizcarra tendrá que convertir esta suspensión en una vacancia y asumir además las responsabilidades que corresponden de acuerdo a la ley. ¿Y dónde? Ya no solo a la Constitución, sino también a la ley, porque la Constitución asigna responsabilidades de carácter político y sanciones de carácter político como la inhabilitación hasta por 10 años. Pero además la ley también tendrá que evaluar si ha ido en contra de algún artículo del Código Penal y por lo tanto seguirá otro procedimiento. Si el Tribunal Constitucional determina que es válida la disolución, ¿qué pasa con la Constitución? Bueno, entonces tendrá que establecer cuál es la nueva forma de interpretar la Constitución y tendrá que determinar también cuáles son las responsabilidades al otro lado. Entre ellas, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de Mecha Arauz de haber asumido interinamente la presidencia. O sea, los temas son bien complejos, las consecuencias son tremendas. O sea, la ley se va a aplicar para uno o para el otro. La razón se le va a dar a uno al otro. El que no tenga la razón no solamente ha infringido la Constitución, sino además ha cometido delitos graves y debe ir a prisión. El que no tenga la razón. ¿Quién es el que tiene la razón? El Tribunal Constitucional lo dirá. Más allá de mi opinión, yo opino que el Congreso tiene la razón. Más allá de la opinión de otros que crean que es el Ejecutivo el que tiene la razón, finalmente será el Tribunal el que zanjará y dirá: la razón la tiene usted y usted no. Así que usted prepárese para ser defenestrado, para ser inhabilitado, para ser procesado y para ser encarcelado. ¿Y qué pasaría con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que respaldó públicamente y políticamente el día de ayer? La suerte de lo que decide el Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional dice que el presidente Vizcarra tenía la razón, que disolvió bien el Congreso, que está legitimado, entonces las Fuerzas Armadas o los representantes de las Fuerzas Armadas hicieron bien en acompañarlo anoche. Y si no es así, ¿tendrán que someterse ante Arauz? Tendrían también que ser sometidos al mismo procedimiento sancionatorio en vía administrativa y en vía penal, exactamente igual. O si no, reconocer a Mercedes Arauz. Se Arauz. han jugado todo o nada. Acá se le han jugado todo o nada. Matar o morir. No hay Los otra. únicos muertos parecemos los peruanos. Bueno, en el camino, lamentablemente, la economía se va a enfriar más de lo que ya está y vamos a sufrir muchísimo más porque mientras la economía no funciona, no fluye, no se mueve, el dinero no circula, sin embargo todos los meses puntualmente tenemos que pagar la luz, el agua, tenemos que comer, la hipoteca y todas las obligaciones que cada una de las familias tiene. Doctor Pastor, muchísimas gracias por el extendido tiempo que nos ha concedido para analizar jurídicamente, constitucionalmente y políticamente. Créeme que más allá de mi corazón he tratado de ser bastante objetivo en estos aspectos, pero es como yo veo la cosa. Sí, sin duda alguna. Vamos.